Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio repite varias veces una palabra, que es la palabra autoridad, una palabra que está pasada de moda. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué es lo que había hecho Jesús? Para que le pregunten. Bueno, nos saltamos porque ayer celebramos la misa de la visitación de la Virgen, entonces nos saltamos el Evangelio. Pero Jesús entra en el templo y después de entrar al templo expulsa a los vendedores, purifica el templo. Todos tenemos en mente esta imagen: Jesús que hace unas cuerdas y empieza a echar a los vendedores de bueyes, de cabras, de ovejas, a los cambiadores, y les dice: no hagáis de mi casa una cueva de ladrones. Y ahí es donde no es que se opusieran, todos sabían que eso estaba mal, que era un abuso, pero dicen: ¿con qué autoridad? ¿Quién eres tú? Y hoy vivimos en un mundo donde un poco tienen la palabra los influencers, ¿no? Los youtubers, los no sé qué, lo que están en las redes sociales. Y yo creo que la pregunta es: ¿a quién le doy autoridad yo? San Judas, que no es el que lo traicionó, sino que el otro Judas, Judas Tadeo, que a veces se conoce como San Tadeo simplemente, también nos dice eso. Habla que el cristiano tiene que ser un influencer en un cierto sentido. No porque tengo que convencer al otro de que yo estoy bien y él está mal, sino porque con mi testimonio de vida tengo que llamar al otro a un cambio de vida, solo con mi testimonio. Y creo que todo cristiano en ese sentido se ha llamado a ser un influencer en el ámbito donde se mueve. Su familia. No es que me quiero yo dar de gran influencer ni nada, pero recuerdo, al menos de niño, cuántas veces cuando uno va a hacer la primera comunión, etcétera, como que trata de convencer. Yo siempre me digo que mi primer converso fue mi papá, porque yo lo convencí a volver a tomar la comunión. Él no recibía la comunión y dice: si yo voy a hacer la comunión, tú tienes que hacer la comunión conmigo. Y me recuerdo, un día llegó con la sorpresa que se había confesado y recibió también la comunión, él que se había alejado, no de la iglesia, pero sí de los sacramentos. No es que yo tuviera quizá qué idea en mente, pero para mí era importante que mi papá hiciera la comunión. Y tantas veces un niño que se toma en serio su fe transforma la vida de los papás. Por desgracia, ¿cuántas veces un chico o una chica deja su fe por el novio o por la novia, en vez de ser al revés?
Sigo con ejemplos familiares, ¿no? Mi hermana, la más pequeña, cuando se puso de novio con el que es actual su marido, ni siquiera había hecho la primera comunión. Y solo por el ambiente de ver que se vive la fe con naturalidad, se fue entrando, y tuve la gracia yo, ya como sacerdote, darle la primera comunión, ¿no?, antes de su matrimonio. Entonces ahí uno ve que no es que tengo que quizá tener cuantos seguidores en mi cuenta de Instagram, de YouTube o de lo que sea para atraer. Es vivir mi fe con convicción, con libertad, con alegría, y eso atrae. Y esa es la autoridad del cristiano. El cristiano no tiene más autoridad porque se sabe de memoria el catecismo y te tira toda la doctrina así de una cuando caes, para ver si te convences. Tengo que conocer la doctrina, obviamente. Tengo que conocer mi fe. Tengo que dar razones de mi fe. Pero el cristiano tiene autoridad cuando se identifica con Cristo. Jesús tenía muy clara de dónde venía su autoridad, pero no quiso revelarla a los sacerdotes, a los que le preguntaron. Es como un decir lo que él mismo le dijo a los primeros discípulos: vengan y vean. Vean por ustedes mismos de dónde viene mi autoridad. Y creo que el cristiano también. La autoridad que tiene el cristiano viene de su coherencia de vida. Cuando las personas ven a una persona coherente con lo que cree, con lo que predica, tal vez no me van a seguir, pero sí van a respetar y me van a escuchar, porque hay una coherencia de vida. Cuando yo me sé toda la doctrina, pero no vivo de acuerdo con ella, le dirán: de esto te sentiremos más tarde. No eres creíble, no tienes autoridad. La autoridad no me la da un sacramento particular, una carta del Papa que me da quizá qué nombramiento, o un puesto en particular. La autoridad en la iglesia me la da la coherencia de vida. Y Jesús es el primero en darnos testimonio de eso. Él se sabía hijo de Dios, sabía que su autoridad venía del Padre y actuaba conforme a eso. Y bastaba verlo actuar, verlo predicar, para darse cuenta de dónde venía su autoridad. Entonces pidámosle eso al Señor, ser verdaderos influencers en este mundo que tanto necesita. No por nuestras palabras o porque hacemos quizá que video gracioso, que también puede ser un modo. No tenemos que por ser graves y aburridos, ¿no? La fe también entra con la sonrisa y con un poquito de ligereza, no sé cómo se diría, como liviandad, pero sin superficialidad, también entra la fe. Pero sobre todo cuando es reflejo de un encuentro con Cristo, de una amistad profunda con Cristo. Ahora estamos en medio de la novena del Sagrado Corazón, que celebraremos, Dios mediante, el próximo viernes. Que estos días sean de eso, de meditación, de entrar en ese corazón de Cristo, de identificarnos con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus ideales, para poder transmitir eso a los demás, para hacerlos propios, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Y así poder también participar yo de esa autoridad que tiene Cristo, no por quien soy, sino por a quien represento y porque lo represento con coherencia de vida. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.